Muy buenas noches con todos los ciudadanos pastacenses, amazónicos de nuestro querido Ecuador y del mundo. Quiero en esta noche saludar y siempre estar junto a quienes nos eligieron para poderlos representar en la Asamblea Nacional en el periodo 2021-2025. Y ante el respeto que les tenemos a cada uno de ustedes, nuestro equipo de trabajo que tuvo la oportunidad de representarlos allá en la Asamblea Nacional y que estuvo conformado con mi asambleísta alterna, en este caso la economista Carolina Villegas, que también tuvo la oportunidad de ser partícipe en la Asamblea Nacional. Ella ya expondrá también cada una de sus parámetros sobre los cuales participó. De la misma manera, la licenciada Daniela Vallejo, como mi suplente, que hoy por situaciones particulares no puede estar presente, sin embargo también fue partícipe activa de varias sesiones de la Asamblea Nacional. Y también importante manifestar que el abogado, el magíster Andrés Pico, como alterno de la asambleísta suplente, tuvo la oportunidad de participar allá en la Asamblea Nacional en varios ámbitos. Y en ello pues hago énfasis en felicitar primero la predisposición del equipo. Segundo, el que hayamos sido el único equipo de asambleístas que ha principalizado a todos sus asambleístas, y en ello pues Pastaza también tuvo la representatividad y las condiciones favorables para poder ser partícipes de este proceso de representatividad en la Asamblea Nacional. Ahora bien, ciudadanos pastacenses, amazónicos y ecuatorianos, es importante que al cumplimiento de la norma constitucional, de la Constitución de la República del Ecuador, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, el que nosotros rindamos cuentas, y dentro de esa rendición de cuentas, hoy nos ha correspondido establecer una rendición de cuentas que data de enero del año 2023 al mes de mayo, 17 de mayo exactamente, del 2023. ¿Por qué a estas fechas? Recordándoles que el presidente de la República en ese momento tomó la decisión de establecer la muerte cruzada, lo que significaba que todos los asambleístas fenecían en su representación y se convocó a nuevas elecciones. Eso normado por en este caso por la Constitución de la República, y es importante manifestarlo, ¿no? Que durante los 6 meses que tuvo el presidente para poder trabajar bajo decretos, se cumplió con esta convocatoria a los nuevos legisladores. Pero bien, nuestro afán siempre ha sido el estar junto a los ciudadanos, el ser partícipes activos de cada uno de los elementos de nuestra responsabilidad, en lo que ha significado siempre lo que es legislación y fiscalización, que es lo que vamos a informarles. Pero bien, ahora que tenemos nosotros el equipo completo, el equipo de Pastaza, este equipo conformado por profesionales, por jóvenes, por emprendedores, por quienes de una u otra manera hemos logrado, más que representar en esta ocasión en la Asamblea Nacional a la provincia de Pastaza, hemos tenido otros ámbitos de representatividad, y es por ello que el pueblo de Pastaza confía en nosotros, y es por aquello que en nuestro proceso de preparación junto a los ciudadanos, junto a las 7 nacionalidades, junto a los jóvenes de nuestra provincia, junto a los emprendedores, junto al sector turístico, al sector del transporte, al sector productivo, a todos quienes de una u otra manera tuvieron la confianza que nosotros les representemos, pues no los hemos defraudado. Y es por eso que en este equipo, que recalco, tenemos a Danielita Vallejo con un proceso de formación importante. Ella es magíster en su área de desempeño y tiene una serie de participaciones que le vinculan a la sociedad, que fue mi asambleísta alterna. La economista Carolina Villegas, también con uno de los emprendimientos más representativos de nuestra provincia, pero también espacios de representatividad en el ámbito personal, profesional, y eso pues en el conocimiento del sector turístico principalmente, de los emprendedores, del sector productivo, ha sido un baluarte para que sea aquella que ha aportado, ha contribuido y nos ha representado también en la Asamblea Nacional. Y desde luego uno de los jóvenes profesionales que ha tenido Pastaza con conocimiento cabal desde sus bases, desde su formación, como alguien que se forjó desde abajo y que logró los objetivos que muchos jóvenes lo pretenden, y en ello pues yo doy fe de que pueden seguir los pasos de Andrés Pico
como aquel joven profesional que tuvo una meta, la cumplió, siguió con metas adicionales, la cumplió y sigue representando al país. Él se preparó en Rusia también y en otros países en los cuales ha tenido la oportunidad de representar no solo a Pastaza, sino al país. Y él proviene también de un sector de la ruralidad como es la parroquia Simón Bolívar. Bien, sin más preámbulo, yo debo ya dar a conocer a los pastacenses, a los amazónicos y al país qué es lo que hemos hecho en la Asamblea Nacional. Pero más que sea un monólogo, más que sea un espacio en el cual nosotros establezcamos la hoja de ruta, sean los ciudadanos quienes también tomen como referencia nuestro trabajo y obviamente a través de la participación activa. El artículo 95 de la Constitución de la República es clara: el artífice principal de todo aquello es el ciudadano. Nosotros somos sus representantes. El manejo de la cosa pública, no solo de los asambleístas, de los prefectos, de los alcaldes, de los presidentes de juntas parroquiales, de los vocales, de los concejales, de los consejeros y demás, pues no es algo que es de ellos. Es algo que realmente debe regirse en función de cómo construyes el presupuesto participativo, hacia dónde se enfoca la planificación, el desarrollo de cada uno de sus sectores y demás. Pero bueno, también ante eso tenemos las instancias de control pertinente. Y como primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, en el ámbito de la legislación y la fiscalización, a nosotros nos dio la oportunidad de ser protagonistas. Yo digo protagonistas porque en realidad nos hemos fajado allá en la Asamblea Nacional. Desde el primer día que tuvimos la participación, y lo digo directamente, yo hice una propuesta allá en la época de la pandemia, cuando el país requería del apoyo de los ciudadanos, cuando el país requería de que los recursos se optimicen, cuando nuestras nacionalidades, nuestra ruralidad, nuestro sector productivo, los distintos sectores del país, pues estaban complicados con la reactivación económica. Hice una propuesta inicial. ¿De qué? De que todos esos favoritismos que teníamos en la Asamblea Nacional, como por ejemplo, que se nos entregaba computadores, se nos entregaba planes telefónicos, se nos entregaba planes de internet, se nos entregaba tablets, se nos entregaba una serie de equipos tecnológicos que de una u otra manera muchos sí lo tenemos, o tenemos la capacidad de ¿qué? De adquirir y utilizar. Y esto representaba un egreso de que superaba el $1.000.000. E hice una propuesta para que esos recursos sean reinvertidos en la Amazonía, para que esos recursos sean reinvertidos en la ruralidad, que sean reinvertidos en aquellos que realmente lo necesitaban para el tema de la conectividad, para superar esa brecha que tenemos aún en educación y tantos elementos. Pero bueno, eso era parte de nuestro protagonismo de entender lo que sucede con el ciudadano, del protagonismo de entender de que en el uno a uno tú le entiendes, en el escritorio no haces absolutamente nada. Y es por eso que yo felicito a mi equipo de trabajo que permanentemente ha estado activado, entendiendo las necesidades de los ciudadanos y compartiendo con los mismos para construir las propuestas que hemos planteado ya en la Asamblea Nacional. Es por ello que miren, cuando yo digo trabajamos sobre los pilares fundamentales del Parlamento abierto, ¿qué significa esto? Trabajar con transparencia, con integridad, con participación activa de la ciudadanía y obviamente en un ámbito colaborativo en el cual construyes lo que tú necesitas. Si es para legislación, pues vamos a construir y reformar leyes que nos hagan bien y que le hagan bien al país. Y ahí sí tengo el honor de decir, construimos la mejor ley de la Amazonía, como es la ley amazónica, en las reformas pertinentes, con el aporte obviamente de legisladores que ya los va a dar a conocer más adelante. Pero aquí es la construcción del ciudadano, de todos los amazónicos. Bien, ahora, este involucramiento de los ciudadanos en el proceso legislativo, yo siempre hago el llamado, tu aporte es importante, el aporte del ciudadano es importante. Si no aportamos, no contribuimos, pues realmente dejamos de que hagan lo que deseen como decimos vulgarmente, hagan lo que les dé la gana ya en la Asamblea Nacional, para eso les elegimos, pues no es así. Y es por eso que hemos dicho, esto de transparencia, de integridad, de participación ciudadana y colaboración, pues nos permitió tomar las mejores decisiones en la Asamblea Nacional en la construcción de leyes y en función de las necesidades y las demandas de los ciudadanos. Y miren, allá en la Asamblea Nacional, una vez que hemos participado activamente, pues fuimos miembros de, primero, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Qué gran oportunidad que tuvimos ahí. Primero, para presentar una de las leyes de reforma que es la Ley de Movilidad Humana, que hoy mismo está en tratamiento, ¿no? Y que ha significado el entender que muchos pastacenses, muchos amazónicos, muchos amigos de las nacionalidades y de los distintos sectores, incluso productivos, han tenido que emigrar fuera del país. ¿Qué es lo que está sucediendo entre Ecuador y
México y Estados Unidos? ¿Qué es lo que sucede en la selva del Darién? ¿Qué es lo que sucede con la trata de personas? ¿Qué es lo que sucede con estas normativas que no tenían ninguna ventaja en función de aquellos que abandonaban a sus familiares, a sus hijos, a todo su entorno para poder dirigirse a buscar mejores días en otros países? Para eso trabajamos en la construcción de lo que es la Ley de Movilidad Humana allá en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, adicionalmente a otros elementos que hemos tenido que participar. ¿Para qué? Para garantizar que el ciudadano pastacense, amazónico y del país tenga garantías y condiciones en las normas y las leyes internacionales que lo cobijan y en este caso lo cubren favorablemente. Pero miren, paralelamente a ello, tuve la oportunidad de ser uno de los representantes del país, de la Asamblea Nacional, allá en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, en el Parlatino, es decir, en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, donde que tuvimos igual un espacio de participación y construcción de muchas leyes, varias leyes, que beneficien a los latinoamericanos. Y como representante del país, pues al tener una profesión o un perfil acorde a esta participación en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, pues también fuimos partícipes de ciertas reformas allá en el Parlatino, en Panamá, y que nuestra participación no ha sido solamente de un viaje de placer o de algún tipo de situaciones que hay antecedentes nefastos de muchos quienes han utilizado el poder para beneficiarse. Pero bueno, ese es parte del protagonismo, del cual nosotros tenemos el espacio de representatividad. Ahora, ¿qué tenemos luego en la participación como miembros del Grupo Parlamentario Fronterizo? Claro, qué importante para nosotros, y particularmente lo digo, el que hayamos propuesto la reforma constitucional. Somos los proponentes de la reforma constitucional de lo que significa la Ley de Desarrollo Fronterizo. ¿Por qué y para qué? Eso lo vamos a detallar más adelante, pero es en beneficio de las provincias que están ubicadas en el cordón fronterizo y que realmente no hay atención en lo mínimo en varios factores. Por eso es que fuimos parte también de la construcción de este grupo parlamentario fronterizo. Además, ustedes deben conocer qué sucedió con el Grupo Parlamentario Anticorrupción. 17 valientes legisladores. Tuvimos no la oportunidad, sino tuvimos las agallas de formar este Frente Parlamentario Anticorrupción junto al finado Fernando Villavicencio. Tuvimos la oportunidad de conocer a profundidad lo que hoy mismo está apareciendo, caso Metástasis y todos los casos que se vienen más adelante que de una u otra manera se denunciaron en su momento, pero no había las condiciones favorables. ¿Para qué? Para que se viabilicen allá en la Asamblea Nacional, donde que día a día iban menoscabando la credibilidad y terminó como terminó. Pero no es por todos los legisladores, son conocidos quienes han metido la mano en la justicia, quienes han metido la mano en la misma legislación ecuatoriana, han violentado la Constitución, han violentado la ley orgánica de la función legislativa y demás, porque han tenido esos acuerdos, esos chanchullos en sus círculos de poder, de mafias y demás, para que hoy suceda lo que está sucediendo en el país. Pero esperamos y tengamos fe en que lo que se viene pues sean mejores días para todos, para ustedes, para nosotros, para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos y demás. Ese fue el Frente Parlamentario Anticorrupción, que teníamos que andar resguardados. Pero bueno, eso es parte de nuestros riesgos. Y sobre eso pues tuvimos la oportunidad de trabajar arduamente. Y finalmente también fuimos parte del grupo de amistad con Taiwán. Es un país que, bueno, es una república que pertenece a China, que han existido la voluntad, en este caso, de formar este grupo parlamentario de amigos, que nos ha permitido a nosotros también interactuar con sus autoridades. Hemos podido viajar incluso, y también ellos han venido acá a conocer la realidad nuestra, y también agradecerles públicamente su aporte, su contribución para los sectores más necesitados, con el tema tecnológico, con el tema de silla de ruedas, con el tema de raciones, con temas complementarios, con becas y todos otros elementos que no solamente Taiwán. Yo hablo del grupo parlamentario de Taiwán, por eso es que hago referencia a esta participación, y las puertas siempre abiertas, ¿no? Últimamente que tuvimos la participación, hoy mismo grupos de danza están recibiendo apoyo tecnológico, apoyo cultural y apoyo científico, y eso creo que es parte de nuestra participación, entre otras de las actividades que vinculábamos entre la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y las distintas embajadas, los distintos parlamentos y las distintas entidades sobre las cuales hemos tenido participación. Ahora, ya en el ámbito de legislación, ¿qué hemos hecho en legislación? ¿Qué hace un asambleísta? Legislar y fiscalizar, netamente es aquello. ¿Qué hemos hecho acá?
Y ahí sí, nuevamente, mi agradecimiento a los ciudadanos, mi agradecimiento a mi equipo de trabajo, que no ha escatimado esfuerzos. ¿Para qué? Para construir lo que necesitamos construir. Y sí, y nos atrevimos ¿a qué? A reformar la Constitución. O sea, somos seres humanos, somos profesionales, somos políticos, pero tenemos capacidades. Y esas capacidades pusimos pues sobre el tapete allá en la Asamblea Nacional y presentamos la enmienda constitucional para atender a toda la franja fronteriza, a toda, absolutamente toda la franja fronteriza, que significa los límites que tiene el Ecuador. ¿En qué sentido? Primero, reformar el artículo 3, el artículo 11 y el artículo 276 de la Constitución de la República, incluido el 249 que hace referencia al tema de desarrollo amazónico y otros temas fundamentalmente. Entonces, esto, en resumen, ¿qué es lo que establece? Establece y ordena la atención preferencial a los cantones cuyos territorios se encuentran total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros con el propósito de superar ¿qué? La desatención, el abandono, la política pública mínima, las grandes brechas que aún tenemos en salud, en educación, en conectividad, en vialidad, etcétera. Me cansaría de enumerar tantas y cuántas necesidades tienen nuestros ciudadanos, no solo de la Amazonía, sino de la franja fronteriza. ¿Y qué es lo que dice la Constitución actual? Netamente da condiciones para que en la franja de 40 kilómetros se atiendan ciertos elementos, pero que hasta ahora no se ha visto absolutamente nada, y está eso aún en debate, y en los próximos días esperamos estar allá en la Asamblea Nacional para que nuestra propuesta se viabilice. Fue a consulta a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional deberá remitir a la Asamblea Nacional, y ahí iremos a luchar. No lo hago solo, esto lo hemos hecho con varios legisladores, pero como proponente obviamente tengo que estar allí para discutir y que esto sea reformada la Constitución de la República del Ecuador. Eso hacemos los pastacenses, no solamente calentamos el puesto como dicen alguien por allí, pero bueno, ese es tema que hoy lo he querido mencionar para romper el hielo. Pero mire, si toman apuntes y nos quieren hacer preguntas, estamos al pendiente también de la conexión virtual, con gusto lo vamos a hacer. Pero temas puntuales como estos. ¿Qué sucede adicionalmente a la enmienda constitucional? Priorizamos. Recuerden que nosotros recibimos una Asamblea Nacional con cerca de 500 proyectos de ley represados, pero ahí tuvimos nosotros más que la sapiencia y la sabiduría de priorizar proyectos de ley que le hagan bien a Pastaza, le hagan bien a la Amazonía y le hagan bien al país como tal. Es por ello que, miren, presentamos una reforma no a una ley, no a una sola ley, sino a un conjunto de leyes que son aquellas que están establecidas en un código. Entonces el código es aquella que recoge varias leyes que están inmersas en la misma. Y aquí que propusimos nosotros reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Para qué? Para regular las tasas de interés del sistema financiero nacional, es decir, para reducir las tasas de interés. ¿Quiénes han sido los únicos que han ganado en pandemia y toda la vida? Ni siquiera han empatado, como dice el vulgo, por allí. Los banqueros, pues. Y es ahí donde que tuvimos un enfrentamiento incluso con el equipo del que se les denominaba banquero, que era el presidente de la República, que también se enojó con nosotros. Qué pena, pero había que proponer y entender que el ciudadano es la prioridad para nosotros. Y es por eso que discutimos incluso con una mayoría en contra en la comisión a la cual aterrizó esta reforma del código, y mis propios compañeros de bancada se oponían. Pero había que darles razones, había que defender una tesis, había que proponer algo que surge desde los ciudadanos. ¿Cómo le ayudas tú al emprendedor? ¿Cómo le ayudas tú al productor? ¿Cómo le ayudas a aquel que quiere reactivar economías? No agobiándole con cantidad de intereses, o que este sistema financiero no le ayude en absolutamente nada. El sistema financiero lo que ha servido netamente es para que a muchos ciudadanos se les retire, o sea, no se les condone, se les retire, se les, en este caso, se les confisque incluso bienes. Hablamos de bienes muebles, bienes inmuebles, terrenos, casas, incluso sus animales y demás. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha hecho el sistema financiero. ¿Pero qué han hecho incluso después de pandemia? Nada, ni siquiera han tenido las condiciones mínimas de ayudar a cada uno de los ciudadanos del país. El sistema financiero, que es el que prácticamente ha dejado en bancarrota a muchos ciudadanos. Por eso es que propusimos esta reforma en el Código Orgánico Monetario y Financiero, para reducir las tasas de interés y que de alguna manera se le pueda ayudar al ciudadano que quiere reactivar sus economías, que quiere dar a estudiar a sus hijos, que quiere tener algo que poner a la mesa para poder alimentarse y demás, para que sus hijos puedan prepararse y ser alguien en la vida. Pero no,
Acá han querido y han hecho lo que les ha dado la gana, pero está en proceso de análisis aquello. Bien. Luego también hablamos de la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sí, miren, allá en el ámbito de nuestra competencia, de nuestro conocimiento, si tienes tecnología en pleno siglo XXI, hay que utilizarlo. Tienes la tablet, tienes el teléfono, tienes el smartphone, tienes cualquier equipo tecnológico que lo tienes a la mano. Pero no podemos darnos el gusto de que estos sistemas no sean funcionales en la Asamblea Nacional para viabilizar y obviamente agilitar procesos. Y es que dentro de todo este ámbito de la falta de voluntad, se podría decir, que ha existido en la Asamblea Nacional, propusimos reformar esta Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Para qué? Para agilizar procesos, para tecnificar procesos y para que todo esto fluya, pero en el menor tiempo posible. Y a aquellos que no tienen la voluntad, pues sencillamente se les aplique las sanciones pertinentes y que definitivamente puedan viabilizar, y que ya que el pueblo ecuatoriano espera respuestas. Entonces, todo esto que hemos logrado identificar, propusimos en una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en conjunto con el legislador de la provincia de Los Ríos, Marco Troya, y su equipo de trabajo, ¿no? Y obviamente todos quienes hemos escuchado y entendido cuál es la realidad de esa famosa Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bien, también nosotros tenemos una tercera propuesta importantísima para el país, importantísima para los jóvenes, importante para aquellos que querían formarse en su momento en la educación superior, para aquellos bachilleres que llegaron hasta ahí y no tuvieron las condiciones de seguir estudiando, para aquellos estudiantes que estuvieron estudiando cualquier carrera, pero que por falta de recursos económicos, por situación geográfica y demás, pues tuvieron que abandonar sus estudios, y más aún en la pandemia. Es por ello de que dentro de la formación que tenemos y el conocimiento cabal de cada uno de los ciudadanos que han sufrido estas situaciones complejas, pues propusimos la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES. Este proyecto, que es un derecho constitucional a la educación de los estudiantes por diversos motivos, que muchos de ellos se vieron obligados a interrumpir sus estudios, incluso hasta de grado. Incluso una madre embarazada tuvo que abandonar sus estudios y no han existido condiciones para poderle ayudar y que pueda ser alguien en la vida, con una profesión digna. Esto, pues tuvimos que plantearlo en la Ley Orgánica de Educación Superior para que sea reformada y que beneficie alrededor de 40,000 estudiantes, jóvenes, padres, madres de familia y demás que no tenían en su momento las condiciones y las facilidades para poder terminar sus estudios por A o B circunstancias que he expuesto. Bien, también hablamos de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Ya lo había indicado, miren, nosotros tenemos miles de migrantes, millones de migrantes, no solamente a países del norte, sino a Europa, a Asia, a Oceanía, a África, a muchos países del mundo. Pero estando allá no hay condiciones favorables para que ellos a través de la tecnología puedan viabilizar trámites y muchos otros elementos que realmente requieren, porque de alguna manera van buscando un mejor futuro y allá se encuentran con esas grandes brechas que aún en un país tercermundista como el ecuatoriano, pues se han encontrado con esas grandes barreras. Entendiendo todo aquello, nosotros recibimos insumos de los migrantes de Estados Unidos, de Europa, de Asia, Oceanía, África y demás, donde que a través de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana pudimos interactuar y lo acogí personalmente, acogimos con nuestro equipo y en conjunto con aquellos migrantes, en conjunto con los legisladores de bancadas, en conjunto con legisladores también del exterior, pudimos hacer esta propuesta para que la movilidad humana sea un derecho que les garantice a los ciudadanos que están en otros lugares del mundo opciones favorables para que el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, las condiciones para poder agilitar procesos y demás sean, pues, no los beneficiarios, sino más bien sean activos favorables en función de la vida de cada uno de ellos. Entonces, esto ya en días anteriores yo había hecho una ponencia en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que es en la actual legislatura, y hemos defendido este proyecto que se ha acogido favorablemente. Y eso sí debe destacar, aquí la razón no pide fuerza, no, aquí es el entendimiento de las cosas y la voluntad política que tenemos en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para viabilizar leyes que beneficien al ecuatoriano. Bien, miren, yo creo que es el proyecto estrella. Nosotros propusimos la reforma de la ley amazónica.
el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica, del Código de Trabajo y también de la ley de compañías. Es claro, o sea, no hay por dónde perderse. Pero no es justo que al haber tenido el año 2018 una ley amazónica aprobada, sí, recogía el sentimiento, el pensamiento de los amazónicos, de las nacionalidades, de las amas de casa, del profesional, del profesionista, del joven, de todos. Pero aquí, a ver, hago énfasis en algo. Primero, el Ecuador, los últimos 50 años, ¿de dónde ha recibido los recursos económicos para sustentar su economía? Del petróleo, del tema minero, el tema petrolero, pero particularmente del petróleo. ¿De dónde ha surgido el tema petrolero? De la Amazonía. Y ahora, vamos a ver la realidad de los amazónicos. Tristemente nosotros nos encontramos con esta realidad aún enfocada en que, ¿qué nos ha dejado? Ha dejado enfermedades catastróficas, enfermedades raras, enfermedades huérfanas, hemos encontrado una naturaleza devastada, hemos encontrado esa triste realidad de que la flora, la fauna, pues está completamente, no completamente, pero está ampliamente destruida, ¿sí? Pero ¿qué se ha revertido de aquello? De lo que realmente lo que ha significado los recursos para el erario nacional, qué ha significado para nuestros amazónicos en salud, en educación, en conectividad, en vialidad, nada. Ahora mismo estamos con esos graves problemas de conectividad, de vialidad, que es lo elemental, no se diga en salud y en educación. Entonces, entendiendo esta realidad, caminando a la misma, pues finalmente logramos que esta ley sea ya reformada, hoy mismo ya está publicada desde el 30 de enero del año 2024, pero ¿qué ventajas tenemos ahí? Bueno, una de las ventajas obviamente es que los recursos, tanto de lo que significa el Fondo de Desarrollo Sostenible, más el Fondo Común, que es en beneficio de todos los amazónicos, pues sea atendida en el tiempo oportuno. Caso contrario, existan sanciones para aquellos irresponsables que manejan el recurso público nuestro y que quieran hacer lo que les da la gana, como ha sido el Ministerio de Finanzas y obviamente la misma Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Miren, si nosotros tenemos ingresos permanentes, el petróleo nunca dejó de producir, ni siquiera en pandemia. El petróleo nunca dejó de generar recursos económicos, ni siquiera en pandemia. Pero nos encontramos con la triste realidad que se nos estaba adeudando más de 500 millones de dólares a través de la misma Secretaría Técnica, a través de los GATS, etc. Pero aquí nosotros tuvimos que actuar con firmeza y decir, sí, hay que sancionar a aquellos irresponsables que quieren hacer con los recursos de los ecuatorianos lo que quieren, lo que les da la gana. Y es por eso que hoy mismo, pues, acá se están desarrollando plantones. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad mínima de desarrollar un proyecto que beneficie, no que beneficie, yo ese término ni siquiera quiero utilizarlo, que se exija con el cumplimiento de lo que son la atención a aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen enfermedades catastróficas, raras, huérfanas. ¿Y qué significa esto? Que se les debe atender desde el primer día de aquel que se les reconoció la enfermedad. No se conduelen del ciudadano, no se conduelen de aquella madre, de aquel padre, de aquel joven, de aquel ciudadano de nacionalidad que está sufriendo todo este embate de las enfermedades catastróficas. Y es por eso que hemos puesto allí en la ley que se lo atienda desde el día cero hasta el último de sus días. Esperemos Dios mediante que no suceda eso, sino que puedan revertir esa situación desfavorable. Es por eso que los recursos están destinados ¿para qué? Para medicinas, para transportes, para exámenes, para logística, para movilización en términos que corresponda, ¿sí? Y que puedan tener una vida digna. ¿Con qué recursos? Con los recursos que se han generado de la región amazónica a través del tema petrolero. No es justo que las grandes ciudades tengan esas metrópolis con los recursos nuestros. No es justo que allá se den el lujo de tener incluso lo que no tenemos nosotros, las vías de tantos carriles, los pasos elevados, la infraestructura en todo nivel que acá ni siquiera lo conocemos, que solo lo conocen por televisión o por internet. En algún momento de mis intervenciones, tanto dentro como fuera del país, he sido enfático en manifestar que la Amazonía tranquilamente podía ser un Dubái acá representado en función de lo que ha significado la extracción de los recursos petroleros. Entonces vamos a seguir luchando permanentemente en que se cumpla esta ley y que definitivamente pueda darle garantías a nuestros amazónicos de que
exigiendo a través de una ley, pues esta normativa sea cumplida. Y bueno, yo debo felicitar a todos los legisladores que unánimemente aprobaron este proyecto de ley que nos costó cerca de 2 años para ser aprobada la misma. Bien, entonces ciudadanos pastacenses, amazónicos y ecuatorianos, ese es parte del trabajo legislativo. Y miren, y no ha sido fácil, de alguna manera como asambleístas independientes para presentar un proyecto de ley. Hay mecanismos, es mínimo, hay que presentar un mínimo de firmas o de apoyos o hacerle entender al legislador o a la bancada que necesitamos proponer algo que dignifique al ecuatoriano, en el caso particular nuestro, al amazónico, hablando de estas leyes, miren, y todas estas leyes y la reforma constitucional que hemos planteado ha sido con conocimiento de causa. Y sí, en este caso nosotros nos sentimos conformes y satisfechos porque este equipo de trabajo lo ha hecho a cabalidad, porque hemos, en este caso los recursos públicos que se nos asignaron a través de los sueldos, salarios y demás, pues lo hemos defendido a carta cabal. Y es por eso que queremos dejar un legado importante a las futuras generaciones, a los políticos, a los hombres y mujeres que buscan incursionar en la política. La política no es para enriquecerse, la política es para poder viabilizar a través de el servicio público lo que por ley le corresponde al ciudadano. Y tantos temas que se vinculan a este conocimiento. Pero sí, decimos, hay que prepararse para ser también conocedores de la realidad y obviamente entender cómo tú debes actuar allá en el ámbito legislativo, en el ámbito de fiscalización. Pero bueno, estas son las acciones legislativas que inicialmente lo trabajamos. ¿Pero qué hemos aportado? Miren, en el año 2023, solo en el año 2023 se aprobaron 20 leyes. Se aprobaron 20 leyes entre enero y mayo del año 2023. Voy a dar lectura rápidamente a las mismas. ¿Pero qué le digo al ciudadano? Que no quede en letra muerta. Que el ciudadano también lea, dé una lectura a estas leyes que están publicadas, que todas son en beneficio de los ecuatorianos. Y es por eso que nosotros hemos establecido un vínculo directo con los ciudadanos para que podamos capacitarnos permanentemente, para que podamos interactuar y que las leyes que están escritas pues no sean interpretadas, sino sean ejecutadas en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. Y miren, hoy mismo nosotros ya tenemos a la mano. Yo aquí debo felicitar esta primera ley orgánica de juventudes. Bueno, la primera es la que ya les expliqué, la del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley de movilidad humana, que lo presentamos y que está ya en proceso de aprobación. Decirles que una ley obviamente no se demora una semana, 15 días, un mes, 2 meses, depende mucho también de la voluntad política, pero una ley entre 1 año y 2 años mínimo se está aprobando allá en la Asamblea Nacional. Pero miren, ahora, cuando hablamos de las 20 leyes publicadas en este decurrir del tiempo, desde el año 2021 hasta el año 2023, que estamos haciendo nuestra rendición de cuentas, la Ley Orgánica de Juventudes. Acá está un joven profesional que debatió, que discutió ahí en la Asamblea Nacional. Acá el abogado Andrés Pico. ¿Sí? Mire, cuando él participó con nosotros era abogado, hoy ya tiene una maestría, hoy ya tiene una participación mucho más amplia, hoy se ha seguido, ya es un profesional formado, pero es porque se ha motivado con todos estos elementos. Y cuando Andrés debatía en la Asamblea Nacional de la Ley de Juventudes, pues muchos jóvenes que hemos llevado también a la Asamblea Nacional para que sean partícipes como asambleístas por un día, se sentían motivados y veían en Andrés, veían en Daniela Vallejo, como los más jóvenes de nuestro equipo, que todos los sueños se cumplen. Entonces, Andrés, yo debo felicitarte públicamente porque el aporte de ustedes, lo que construyeron acá, lo que construimos junto a los ciudadanos, junto a los bachilleres, a los ciudadanos de colegio, a los jóvenes de las universidades de Pastaza, de la Amazonía y a nivel nacional, pues hoy es una ley, la Ley Orgánica de Juventudes. Pero no hablamos solo de juventud en años, sino más bien hemos dicho la oportunidad que necesitan de ¿qué? De emprender, de poder reactivar economías y obviamente ser aquellos que como futuro del país nos representen a través de lo que la ley le garantiza. Y paulatinamente voy a dar lectura a lo que ha sido las 20 leyes. La ley orgánica del COTAD, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que rige a los gobiernos autónomos descentralizados, provincial, cantonal y parroquial. Otra de las leyes que está ya publicada y está vigente es la Ley Orgánica de Defensa y Desarrollo de la Economía Familiar Campesina. Qué importante que el campesino tenga condiciones para poder, a través de la garantía de la ley, pues salir adelante. Tenemos la ley orgánica para impulsar la economía violeta. Esta ley tan discutida abiertamente, tan debatida, y hoy que es ley, pues el beneficio es fundamental para todos quienes hemos estado luchando porque estas leyes se hagan efectivas.
Tenemos la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, el aporte significativo también con las Fuerzas Armadas cuando tuvimos las propuestas que se iban canalizando y los debates pertinentes para lograr lo que se requería y que beneficien al personal de las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes, ¿para qué? Para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Miren, esto que ha sido una lucha permanente para que se respete el derecho de los trabajadores, hoy mismo hemos tenido que reformar varias leyes y que hoy se encuentran vigentes. Otra de las importantes que tuvimos también participación amplia en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hasta hoy, incluso, o no entienden o no quieren entender, o no sé qué es lo que sucede con autoridades que no visualizan, no visibilizan su información, aún existiendo una ley. ¿Qué es lo que sucede más adelante? Obviamente sanciones, y es porque se buscan, o es porque no quieren entender, y al final del día, pues esta ley les garantiza al ciudadano entender qué es lo que sucede con el acceso y la transparencia de la información pública. Otra de las leyes es la transformación digital y audiovisual, importante ley en el pleno siglo XXI. La siguiente ley es la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que ya lo estamos hablando, que fue una anterior y que hoy estamos haciendo otras reformas a la misma. La ley que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona y Tungurahua por venta de energía eléctrica. Mire, ahora están, así como la ley amazónica beneficia a las 6 provincias amazónicas, pues acá estas provincias requieren de los beneficios pertinentes porque están desarrollando acciones que también les permita tener beneficios. Es por eso que se aprobó y se reformó esta ley. La 11, que es la ley contra trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Doloroso, muy doloroso entender esta realidad cuando nosotros en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana tratamos de esta ley, porque hemos tenido muchos migrantes desaparecidos, muchos migrantes indocumentados, muchos migrantes presos, muchos migrantes que en el decurrir del tiempo han sido asaltados, asesinados, violadas, niñas, niños y demás. Pero, ¿y los coyotes dándose la gran vida? Y aquellos que trabajaban con estos procesos para la trata de personas o trata de blancas o el tráfico ilícito de migrantes, felices y contentos. Entonces todo eso fue una lucha ardua y permanente para que hoy tengamos una ley contra aquellos que realmente han hecho lo que han querido con los ciudadanos y ciudadanas jóvenes, niños y demás. La 12 es la ley orgánica reformatoria a la ley, otra de las reformas de la ley de movilidad humana, que es un suplemento adicional. La reformatoria a la ley de compañías para la optimización e impulso empresarial y para el fomento del gobierno corporativo, tan necesario para la reactivación económica, tan importante para que estos factores nos permitan de una u otra manera establecerlo en ley y estos cuerpos legales sean efectivos en beneficio de del gobierno corporativo y el impulso empresarial. La 14 es la ley orgánica de varios cuerpos legales. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Hoy mismo hablamos de seguridad, pero seguridad no solamente no me roben, no me asalten o que no exista violaciones. Lamentablemente no es solamente aquellos, sino muchos otros factores sobre los cuales el ciudadano se encuentra expuesto. Tenemos la ley orgánica para reformatoria de la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos. Mire lo que se ha venido dando, lo que hoy estamos viendo en estos casos que la Fiscalía está evidenciando y que es de conocimiento público, pues hay que darles en las manos a aquellos que quieren hacer con el recurso público como bien propio, ¿sí? O beneficiarse su círculo, esa mafia corta, esa mafia cercana, y afectar a la mayoría de los ecuatorianos, particularmente hablando de este ámbito. De la misma manera, en la 16 tenemos la ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el SEACES y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el sistema de educación superior. Vea, yo le hablo del tema particular, la Amazonía. Recién del año 2002 que se aprobó la ley, la Universidad Estatal Amazónica, desde el año 2004 empezó a funcionar, pues no han existido condiciones favorables para que esos recursos que de una u otra manera antes se utilizaban en estas universidades de garage, en estas universidades que realmente muchas engañaron a muchos bachilleres y ciudadanos que buscaban ser alguien en la vida, pues también se trató esta ley reformatoria y hoy es ley. Y obviamente pone los candados pertinentes para que no se vuelva a meter la mano, no solamente en el bolsillo del ciudadano, sino más bien en el ámbito de su formación profesional y personal.
La 17, la Ley Orgánica de Incentivos a la Pesca Artesanal, otro tema también doloroso. ¿Qué es lo que sucedía con la pesca artesanal, no solamente en la costa ecuatoriana, sino a nivel de país? De que los famosos empresarios hacían lo que les daba la gana y ni siquiera condiciones mínimas necesarias o justas existían para, en este caso, los incentivos que deberían existir para el pescador artesanal. Y ahí ellos se la jugaban la vida a su manera. Seguridad, nada, en ningún sentido y en ningún nivel. Entonces, acá ya hay incentivos para la pesca artesanal y el aporte de todos estos actores ha sido importante. La otra del derecho al cuidado humano, qué importante. No quiero hablar de la tercera edad, no quiero hablar de los adultos mayores, de nuestros abuelitos, no, de todos los ciudadanos que en este caso necesitan tener el derecho al cuidado humano y esto ya es ley, es norma. La 19, la penúltima que se aprobó, es la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, en otros elementos que beneficien o favorezcan, en este caso a los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, parroquiales y cantonales. Y finalmente, la Ley Orgánica Reformatoria de diversos cuerpos legales para el fortalecimiento, protección, impulso y promoción de las organizaciones de economía popular solidaria para los artesanos, para los pequeños productores, para las microempresas y emprendimientos. Todo esto surgió post pandemia, ¿no? Para cómo buscar alternativas de reactivar economías, cómo buscar espacios sobre los cuales el emprendedor, el agricultor, el artesano, el microempresario pueda buscar alternativas de reactivarse económicamente, de sostenerse y obviamente darle viabilidad a aquello que de una u otra manera hace de esto el sustento de su hogar, de su familia, de su entorno. Pero bien, creo que estas 20 leyes publicadas en estos 5 meses son parte de las 58 leyes que se publicaron en total allá en la Asamblea Nacional en el periodo de 2 años. Sí, y debo hacer un énfasis, un paréntesis acá, en este momento, cuando la actual Asamblea Nacional, prácticamente a las 19 leyes, las 20 leyes hoy aprobadas, todas vienen del proceso, del tratamiento que lo desarrollamos en la Asamblea anterior, pero esperamos que estas leyes que están construyendo sean aquellas que garanticen al ciudadano en todo lo que significa la legislación. Continuamos ya con el tema legislativo, un poco ya para ir aterrizando en la parte final. Se trabajó 2 juicios políticos. Aquí también había que ejercer el control fiscalizador y hemos llevado a cabo procesos de juicio político que terminaron en censura, es decir, destitución en este caso, de la ex ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, que fue censurada por incumplimiento de las funciones asignadas en la Constitución y la ley durante su mandato. Además, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso que ese expediente sea remitido a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, inicien investigaciones y exámenes especiales. Tanto que hablamos de qué, del tema de los hospitales, del tema de las medicinas, del tema de la pandemia, pero que aquí hay muchos involucrados en estos casos, pero lamentablemente el no entender que la Constitución y la ley tienen un mandato específico para los ministros, pues acá la ministra de Salud Pública fue destituida. Asimismo, contra el ex ministro del Interior, en este caso el general Patricio Carrillo, que fue censurado por el incumplimiento de sus funciones. Además, se le notificó al Ministerio de Trabajo para que bajo previsiones legales registre la censura y disponga la prohibición de ejercer cargo público por los próximos 2 años. Esos 2 juicios políticos en el ámbito de enero al mes de mayo del año 2023. Bien, aquí yo quiero ser muy práctico, son temas importantes de las resoluciones. Otra de las competencias que tiene la Asamblea Nacional es establecer resoluciones que plantea algún legislador con el apoyo de una bancada que mínimo establece un número de firmas, pero que trata de temas puntuales y que son urgentes para remitirlo al presidente de la República o al Ejecutivo en este caso, y entre enero y el mes de mayo se establecieron 32 resoluciones. Entonces, la Asamblea, ¿qué es lo que hizo? Trató y aprobó estas 32 resoluciones. Por ejemplo, les voy a dar lectura a una de ellas, en la cual indica que se dispone a la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes presentar hasta el 22 de agosto del año 2023 un nuevo texto final del proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Por esa triste realidad que han estado viviendo nuestros niños, nuestros adolescentes. Violentar sus derechos, violentar incluso su integridad, el tener un número alto de niños, de jóvenes, de adolescentes, de niñas,
que realmente a veces es doloroso expresar lo que sucede allí, pero lo lamentable es que hemos tenido que conocer, pero tuvimos que actuar inmediatamente para que se reformen estos temas y aquellos que han usurpado la ley en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues tengan sanciones mucho más graves, mucho más amplias y en definitiva tengan las sanciones que les corresponden. Hablamos de la delincuencia mismo que se ha visto inmersa dentro de todo esto y que a veces el mismo delincuente está dentro del hogar, está dentro de su entorno familiar, dentro de su equipo de amistades y demás. Entonces, todo aquello, ¿no? Entonces, son aquí 32 resoluciones que están establecidas allí, que espero que puedan revisarlas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, rechazar actos de discriminación y actos de odio en celebración del Día de la Discriminación Racial, por ejemplo, ¿no? Control político y fiscalización a la Agencia Nacional de Tránsito, etcétera. De la misma manera que se conmina al presidente de la República a tomar acciones en los temas de los efectos del invierno en la costa ecuatoriana y en los distintos lugares, etcétera, entre otros temas, ¿no? Y bueno, ya luego de estos temas, sí, tuvimos que intervenir, y ahí es cuando yo decía, eso es parte del ámbito nuestro, de las intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entre enero y mayo y tuve la participación en 5 temas trascendentales. El uno, que tiene que ver con el debate de la Ley de Salud Mental. El segundo, en el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley amazónica. El tercero, el primer debate del proyecto integral de protección y garantía de derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que es nuestra realidad, principalmente en la Amazonía, y aunque el país lo requiere de la misma. Y el otro que tiene que ver con la conectividad y alfabetización digital. Conocimiento cabal de todo aquello, participación y propuesta de reforma de estos proyectos, de estos cuerpos legales. Y pues ahí no solamente he sido yo, ha sido la economista Carolina Villegas, ha sido el abogado Andrés Pico, la misma máster Daniela Vallejo, quienes cada participación lo hacían con intervenciones. Y desde luego, durante este proceso que hemos estado en la Asamblea Nacional, hemos tenido 15 intervenciones, he tenido 15 intervenciones particularmente en la Asamblea Nacional. Ahí está el listado codificado en el número de sesiones pertinentes y en la temática o en el orden del día correspondiente. Ya rápidamente para ir concluyendo, acá siendo parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que es una de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, pues miren, acá creo que fue la única comisión que trabajamos al 100% la agenda legislativa que nos correspondía. Y es ahí donde que participamos de 161 reuniones, de 42 mesas técnicas, se recibió 71 autoridades entre ministros, viceministros, presidente de la República y demás, y también a 110 representantes de la sociedad civil. Y como decía, esto ha sido para tratar toda la agenda legislativa de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que realmente tuvimos la oportunidad de cumplir y la posibilidad de que sea el 100% tratado y no quedó absolutamente nada para la siguiente comisión. Bien, ahora en fiscalización. Alguien decía, bueno, no solamente los números, no solamente es el documento que presentas, es el seguimiento y la efectividad que debes cumplir a estos procesos. Y voy a dar rápidamente lectura a los procesos de fiscalización, que son muchos, pero hemos puesto los principales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, hay una denuncia en el tema petrolero. Tenemos la información sobre el trámite de temas puntuales de muchos, de cientos maestros, ¿sí? La jubilación de maestros que desde el año 2008-2009 no se las atendía. Hemos estado permanentemente en ese ámbito y logramos superar, no solamente de Pastaza ni de la Amazonía, sino del país, un número amplio en la exigencia de, más que el pedido de información, la exigencia del cumplimiento del mismo, porque muchos, incluso maestros del ámbito de la salud y de otras instituciones, ya han fallecido y ni siquiera hasta hoy han recibido lo que por ley les corresponde. Entonces, en eso creo que hemos sido los protagonistas principales para que se pueda cumplir con estos procesos, ¿no? Bueno, y entre ellos, pues también nosotros hemos logrado trabajar ampliamente en algo de Pastaza. Por ejemplo, digo, acá se hizo un pedido de información sobre el Comité para Autogestión del Hospital Puyo, un hospital que está desde el año 2010 en construcción, hasta hoy nos entrega. Estamos en el año 2024. Hay roturas, hay fisuras, hay hundimientos, hay equipos que no han sido entregados, hay condiciones desfavorables. ¿Qué hicieron en esos famosos tiempos cuando hacían del recurso público a través de una emergencia? Decir, a ver, haz esto otro, y se festinaban los recursos. Por eso es que se sigue este proceso de fiscalización
que aunque quisieron meter la mano negra en las entidades de control, pues yo creo que el accionar ciudadano y el accionar fiscalizador de cada uno de nosotros permitió que hoy siga este proceso para buscar una posible solución que creo yo terminará siendo en una sanción amplia y muy compleja para a quienes en este caso hicieron uso ilegítimo de los recursos que les corresponden, ¿no? Y en definitiva, ahí nosotros tenemos pedidos de información sobre el tema de maestros jubilados, la violación de derechos favorables, denuncias de funcionarios públicos en temas puntuales de autoridades que han violentado la ley. Respecto a la misma Federación Deportiva de Pastaza, que acá en el tema particular han existido temas muy complejos y que hoy mismo la Contraloría y los órganos de control están sobre aquello, ¿no? De la misma forma, el incumplimiento de la sentencia del juicio de un juicio de habeas data, sobre procesos de mal procedimiento judicial e informe de medidas correctivas, sobre docentes que en este caso, mire, yo les hablo de una docente que tenía una enfermedad catastrófica y que no les daba la voluntad ni las ganas de accionar a aquellos que aún entendiendo, aún revisando la información, pues estaba en condiciones no favorables en lugares donde que de una u otra manera eran intransitables incluso, y que los maestros tenían que salir a los 3 meses. Pero bueno, ya son temas más de fondo que hoy mismo están ya en una etapa final, en un proceso de juicio que se estableció y que en definitiva pues ha sido favorable para, en este caso, a la maestra en estas condiciones en las cuales está viviendo. Otro de los temas es de los alumnos de la UNAE. Cientos de estudiantes que no han tenido también atención para que puedan viabilizar sus procesos de graduación, pero igualmente es por esta metodología interna que realmente ha sido una burocracia y que hoy mismo ya están viabilizándose luego de tantos y tantos temas, ¿no? Pero ¿qué les decimos adicionalmente a esto? Miren, pedidos de información que a pesar de que les compete en los gobiernos municipales a los concejales, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene controlada su mayoría. En los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, en las juntas parroquiales, ¿quiénes son los fiscalizadores principales? Los vocales. ¿Quiénes no han hecho? Obviamente la mayoría. Y es por eso que hemos recibido una cantidad de denuncias de tantos proyectos, de tantos recursos, de tanta inversión que se ha hecho y que hoy mismo muchos están glosados ahí en la Contraloría porque han creído que a través de hacer una mayoría pues están justificando su accionar. Negativo, señores, y que es tantos temas de estos que hemos trabajado no solo en Pastaza sino a nivel de Amazonía y de país para la fiscalización del recurso público y de la cosa pública, que es lo más importante en este caso, ¿no? Y el incumplimiento de la norma y la ley, desde luego. Y miren, concluyendo, ahí sí quisiera también saber algún tipo de inquietudes antes que participen nuestros compañeros, pero creo que también algo importante es saber comunicar, informar a la ciudadanía, y en eso pues nosotros no hemos desatendido ni un solo llamado, ni de medios de comunicación locales, nacionales e incluso internacionales, y menos de los ciudadanos. Porque hemos estado en territorio, en los barrios, en las comunidades, en las parroquias, en la ruralidad, con los emprendedores, con los artesanos, con las amas de casa, con los mismos jóvenes en la academia y demás, justamente entendiendo la realidad. Pero algo importante aquí, nosotros creo que también fuimos de los pocos legisladores que llevamos a una cantidad importante de ciudadanos para que participen en la Asamblea Nacional en lo denominado asambleísta por un día. Claro, aquí nos colaboraban autoridades o personas de buena voluntad. ¿Para qué? Para trasladarlos a Quito. Nosotros los recibíamos y les hacíamos participar de las sesiones del Pleno, de las comisiones permanentes y también de las otras actividades que normalmente se desarrollaban en la Asamblea Nacional, como son los equipos de trabajo, interactuando, trabajando, leyendo, analizando, proponiendo allí, y muchos de estos ciudadanos que pudimos llevar, nosotros logramos estar allá. Y claro, estuvimos en medios nacionales de reconocido prestigio, ¿no? De televisión, de radio, de medios digitales y demás, pero bueno, creo que eso es parte de nuestro accionar. Y la demostración, no es que a cualquiera lo invitan también a una entrevista, es con conocimiento, con protagonismo y obviamente entendiéndose de que somos partícipes activos allá en la Asamblea Nacional, y creo que hemos sido de los pocos que hemos tenido protagonismo allá a nivel nacional. Y finalmente, ya creo que es un ámbito social.
que no dejamos nosotros de recibir en Quito. Miren, aquí nosotros no tenemos un hospital adecuado, no tenemos instituciones de la misma manera aterrizadas en territorio para las gestiones o trámites de los ciudadanos, y hemos tenido ahí con el equipo de trabajo, al equipo de asesores, al equipo de asistentes legislativos, al equipo de los asambleístas alternos, suplentes. Quiero agradecerles porque aparte de hacer todas estas gestiones, como decimos, con plata y persona, hemos podido a un alto porcentaje de ciudadanos que han requerido de nuestra voluntad, de nuestra participación, pues estar allá, en los hospitales, en las instituciones públicas, en gestiones y otro tipo de acciones para que puedan viabilizar, porque ustedes saben que movilizarse de aquí a la capital es complejo para muchos de ellos, y hemos recibido incluso en nuestros domicilios, en nuestras oficinas, para que puedan tanto hacer sus temas personales como los niveles de gestión, que no era de horas. Allá te demoras 2, 3 días y demás, y tantas y cuantas veces te tienen que salir. Pero bueno, también quiero hacer público el agradecimiento acá a la Embajada de Taiwán en Ecuador, a Augusto Liao, quien hoy es el embajador acá en el país, a Jaime Chuan, que fue el anterior embajador. Ellos han sido un soporte importante para Pastaza en muchos de los temas en los cuales nosotros hemos podido llegar, con raciones alimenticias, con fundas de caramelos en Navidad, con juguetes, con ropas, con vituallas, con sillas de ruedas, con tablets, incluso con recursos, ¿no? Para muchos de nuestros ciudadanos de acá de la provincia, principalmente, para allá, para la ruralidad, donde la provincia más grande del país, que es Pastaza, que tiene 17 parroquias, 5 de ellas son de acceso aéreo fluvial. La realidad es muy distinta a la serranía, a la costa ecuatoriana, pero bueno, ahí hemos estado no para luchar, sino para representarlos como se debe, para ser partícipes permanentes y activos allá en la Asamblea Nacional en el ámbito de la legislación y la fiscalización, y es por eso que también tuvimos la oportunidad de representarle a la Asamblea Nacional fuera del país, en otros continentes, en otros países, pero eso yo creo que es un aditamento adicional que es parte de la participación, del conocimiento y de la actitud en pro del país. Entonces ahí nosotros tenemos lo que hemos caminado en los 4 cantones, en las 17 parroquias, en los barrios y demás, aportando con el aporte de personas de buena voluntad y de la gestión y la autogestión que hemos desarrollado. Bueno, finalmente, antes de ir a las conclusiones, participen nuestros asambleístas también, que fueron principales en su momento. No, mi asambleísta alterna, la magíster Daniela Vallejo, por situaciones familiares no nos puede acompañar, pero quisiera ya darle la palabra antes de revisar las inquietudes o preguntas de comprendido entre enero hasta mayo 17 del año 2023. Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa y más normativa legal, voy a conocer todo lo que se pudo hacer en forma relevante
durante este periodo 2023. Participé activamente en las sesiones plenarias 835, 837, 838, 841, 842. En cumplimiento con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, conocimos los informes anuales de labores de las siguientes autoridades: presidente de la Función de Transparencia y Control Social, presidente del Consejo de la Judicatura, defensor público y fiscal general del Estado, Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, presidente del Tribunal Contencioso Electoral y presidenta del Consejo Nacional Electoral. Debido a las denuncias sobre supuestos actos de corrupción, se formó una comisión especializada ocasional que investigue los actos dentro del caso denominado El Gran Padrino. Conocimos en primer debate del proyecto de ley de fomento y desarrollo sostenible del sector cafetalero, que tiene por objeto el fomento y desarrollo de la cadena agroproductiva del café para promover, regular, asegurar, garantizar y fortalecer su producción. Primer debate del proyecto de ley orgánica para la acción voluntaria, que busca regular jurídicamente las acciones y las relaciones de las personas voluntarias con las instituciones y organizaciones de voluntariado. Segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos, el cual se incluye al control a los clubes e instituciones dedicadas al fútbol profesional perteneciente a la Serie A y Serie B, que participen de los torneos organizados tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Informe no vinculante respecto de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, que tiene por objeto garantizar y regular el derecho de acceso a la información pública en cumplimiento de la Constitución de la República para proteger, respetar, promover y garantizar que la información pública sea accesible, oportuna, completa y fidedigna para el ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Informe no vinculante respecto de la objeción parcial del presidente de la República del proyecto de ley orgánica para la transformación digital y audiovisual, que busca promover la creación de oportunidades mediante la atracción y fomento de inversiones de la economía digital global, incentivando la creación de empleos de calidad y la simplificación y la adopción de medios y tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos y gestión de todo tipo de trámites administrativos, judiciales o privados, impulsando el uso y apropiación de las mismas en los sectores productivos, academia y sociedad, fortaleciendo la innovación, desarrollo e investigación para dicha adopción y enfocada en potenciar el desarrollo de la economía digital en el país. Informe de evaluación a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Con 124 votos afirmativos, aprobamos este informe de evaluación a la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que abordaba y formuló recomendaciones en los ejes de prevención, atención, protección y reparación, así como el Sistema Nacional Integral, ya que la violencia de género contra las mujeres tiene su origen en la falta de atención por parte de las entidades que conforman el Estado, lo cual ha impedido que se apliquen estándares para prevenir, erradicar e incluso sancionar a los agresores. Dentro del territorio, realmente para mí ha sido una gran experiencia haber tenido la oportunidad de servir a la provincia desde muchos ámbitos y sobre todo haber contado con la confianza de Elías, que nos dio la oportunidad a todo el equipo de poder formar parte activa de este trabajo que pudimos desempeñar. Yo creo que con mucha atención escuchamos muchas de las intervenciones, de las acciones que tuvo Elías en la asamblea, pero también más allá de esto, para mí siempre fue muy importante todo ese ámbito social que había que atender y que, como yo siempre hablaba con Elías y comentaba, si tal vez cada uno de los asambleístas tocara en realidad su corazón y entendiera las distintas necesidades de la gente y sin querer que pase tanta burocracia a la que la gente debe someterse, simplemente decidiera ayudar,
pues lograría hacer grandes cosas como fue lo que se hizo y que muchas de ellas no se han mencionado en un informe, Elías, porque yo creo que las cosas que se las hace con el corazón, con el afán de ayudar, no tienen que tener fotografías, ni menciones, ni estar en las redes sociales. Pero yo creo que quedará para el interior de este grupo de trabajo todo lo que se pudo articular, todo lo que se pudo ayudar, todo lo que se pudo apoyar, más allá de los fines propios de un legislador, como el de legislar y fiscalizar, sino también apoyar a su gente, a la provincia que nos eligió, que nos dio esta oportunidad. Agradecer simplemente ese apoyo integral de Elías en la cabeza, de Danielita, que por temas personales no puede estar aquí, de Andresito, y de todo el equipo asesor que estuvo ahí siempre apoyando y gestionando muchas de las acciones que se requerían para saltar muchos trámites que pudieran ayudar a mucha gente que pudiera tener acceso a una cita médica, que pudiera tener una facilidad, una ayuda de un teléfono, de un computador. Como decía Elías, muchas veces este es un tema que es de los recursos de uno, de la posibilidad y de poder hacerlo. Confío en que en realidad la política pueda ser un instrumento de ayudar a las personas en muchos sentidos. Y ojalá pues mucha de la gente que ahora tenga esa oportunidad de estar en la Asamblea Nacional pueda tener también esta oportunidad de participar activamente de la Asamblea y de entender y comprender el gran trabajo que significa poder servir a la patria. Gracias, Elías, y gracias a todos ustedes por el trabajo que se pudo hacer. Sí, gracias a la economista Carolina Villegas. Cariñosamente le decimos Carito, ¿no? Por la confianza, pero con ciudadanos nosotros interactuamos de esa forma. Somos tan sencillos, pero también somos tan responsables. Y justamente creo que lo que ha dicho Carolina engloba lo que significa trabajar en equipo, lo que significa trabajar por una provincia que confía en nosotros y obviamente el tener la satisfacción del deber cumplido. Carito, a ti muchas gracias por la participación en equipo allá en la Asamblea Nacional y porque cuando tuviste la oportunidad lo hiciste como lo hacen mujeres como tú, valerosas, valientes, conocedoras, emprendedoras y que de una u otra manera la política lo vemos desde el ámbito sano. Bueno, quiero dar la oportunidad también al abogado Andrés Pico, asambleísta suplente de la economista Carolina Villegas, que también tuvo un protagonismo importante, creo que siendo uno de los asambleístas más jóvenes también que participó en la Asamblea Nacional. Mi querido Andrés, sí. Tus palabras. En efecto, mi estimado Elías, Carolina, primeramente saludar a toda la ciudadanía que nos está mirando a través de los medios de comunicación, a todas las personas que están siendo partícipes por este live a través de Ecoamazónico, pues creo que estamos aquí parte del equipo y poder compartir esta rendición de cuentas del periodo de enero a mayo 2023. Creo que es una responsabilidad y en cumplimiento a la normativa legal vigente también, como es la Constitución y los reglamentos especiales que nos obliga a dar detalle de todo aquello, pues en mi calidad de asambleísta principalizado en su momento durante este año 2023, hemos tenido varias participaciones dentro de la misma Comisión de Relaciones Internacionales, de reformatorias de ley de la Amazonía en su segundo debate, en la ley de juventudes también en su primer debate. Estuvimos también en una ley tan importante para la ciudadanía como hoy por hoy se encuentra ya aprobada y en función, es la ley de la salud mental. Y qué gratificante para mí haber podido ser parte de ese segundo debate, en donde dentro de mi intervención también participativa fue el llamar a concienciar que dentro de las instituciones educativas y laborales se debería considerar mucho esta área, en donde también hemos tenido comparecencias de exministros quienes estaban en funciones en ese momento del año 2023. Realmente ha sido una participación productiva, positiva, y gracias al apoyo y respaldo de
voy a reiterar esto al ingeniero Elías Hachero, porque ha sido dentro de ese periodo de legislación el único, me atrevería a decir, asambleísta quien ha principalizado a todo su equipo de trabajo, que esto creo que queda dentro de la historia, ¿no?, de nuestro legislativo ecuatoriano, porque realmente creo que eso es lo que busca el equipo, ser participativo también, ser cumplimiento también y poder compartir. Nada más que agradecer a toda la ciudadanía, a todos quienes nos abrieron en su momento las puertas para apoyarnos, para respaldarnos, y que gracias a toda esa voluntad y positivismo se pudo llegar a tener buenos resultados, y la participación social que en su momento se pudo llegar también a compartir con la ciudadanía pastacense. Un Dios le pague, y aquí está un joven muy agradecido con cada uno de ustedes y con el equipo, con Elías, con mi principal Carolina Villegas también, y Danielita Vallejo, que no se encuentra hoy, pero un enorme abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Qué alegría también poder ver ya más maduro a Andrés. Ya es un profesional de hecho y derecho en el ámbito del derecho. Mi querido Andrés, yo sé que tienes un futuro prometedor. De igual forma, Carito, creo que ha sido para nosotros también una inspiración por su sobriedad, por su capacidad, por su responsabilidad. Así es que vamos a ir adelante. La vida continúa, la política es transitoria. Nosotros seguimos adelante. Agradecer a Pastaza, agradecer a los ciudadanos que confiaron en nosotros, agradecer a muchos ciudadanos del país que también confiaron que podamos proponer esas reformas que hoy ya son ley. Bueno, quiero, para ya ir finalizando, responder a preguntas de ciudadanos que han generado también sus inquietudes a través de las redes sociales y personalmente, ¿no? Tenemos ahí la lectura de una de las preguntas, por favor, por parte del público. Sí, buenas noches, ingeniero. Tenemos acá algunas preguntas de las personas que están interactuando en este informe, en esta rendición de cuentas de enero a mayo del 2023, y nos preguntan ¿qué tipo de fiscalización realizó usted por la inseguridad en la ciudad del Puyo? A ver, en la ciudad del Puyo, el cantón Pastaza, la provincia de Pastaza, creo que es nuestra cuna, donde que hemos nacido, hemos vivido y seguimos viviendo, ¿no? Y sabemos cómo fue esa isla de paz, sabemos la realidad de los actores. Yo creo que más allá de la misma el acompañamiento que hicimos con el comandante de la policía, con su equipo de trabajo, con los actores que en este caso incluso tenían sus patrulleros, sus motos, que algunas ya ni servían, y lo digo públicamente y abiertamente porque esa era la realidad. Pues en esa confianza nosotros logramos también llegar al comandante general de la policía. Todos los comandantes que han estado allá en la ciudad de Quito representando al país, en la Policía Nacional, nos han escuchado, nos han recibido, y en el ámbito más allá de la fiscalización hemos logrado que se incremente en un 10% al menos el número de efectivos policiales, que se retome en este caso también el parque automotor, que se establezcan normativas internas a través de la misma Federación de Barrios, a través del Comité de Brigadas de Seguridad Ciudadana, a través de los ciudadanos, a través del mismo ECU 911, que también exigimos que se aterrice aquí en la provincia de Pastaza. Pues labores más que de fiscalización, de cumplimiento del trabajo acá en territorio. Y es por eso que de una u otra manera sí se ha superado ampliamente esta inseguridad que hoy nos estaba a nosotros atacando, y que de cierta forma pues se han logrado identificar también nichos donde que realmente la policía ha intervenido, y también los órganos de control pertinentes. Así es que en el ámbito de seguridad no ha sido poco, ha sido mucho. Voluntades han existido, sí, pero bajo presión desde el ámbito de la legislatura que hemos participado activamente. Tenemos otra pregunta también de otra ciudadana que nos dice: dentro de las reformas planteadas, ¿cuáles han beneficiado a la Amazonía directamente? A ver, yo creo que aquí la ley amazónica es el mayor logro. Esto que lo construimos, que lo propusimos, que lo debatimos y que finalmente fue de nuestra autoría con varios legisladores, es lo que hoy le garantiza al ecuatoriano amazónico, para que los recursos, tanto del Fondo de Desarrollo Sostenible como del Fondo Común, sean realidad, para que se atienda efectivamente en el menor tiempo posible, y los recursos y condiciones que no le favorezcan, que por ley le corresponde. Y también las sanciones a aquellos funcionarios que no se conduelen del ciudadano. Al incumplimiento de esta ley, obviamente significará sanciones administrativas, penales y pecuniarias
porque realmente no podíamos seguir esperando más. Y a aquello también se incrementan los recursos en este caso hablamos de no menos de 300 millones que ha significado esta reforma a la ley amazónica en beneficio de las 6 provincias amazónicas. Y tenemos también otra pregunta, nos dicen, gracias por su informe, ahora, ¿cuáles son las siguientes acciones que usted realizaría personalmente en el ámbito político? Bueno, yo quiero agradecer a las personas que han estado pendientes, a los ciudadanos que de una u otra manera han participado activamente, a todo Pastaza, a toda la Amazonía, a todo el país. ¿Cuál es el siguiente paso?